Pregunta. La siguiente. Acércate más al micrófono. Sí, y la pregunta es la siguiente. Zaffaroni escribió, creo que correctamente, un sistema político, por cierto, bastante atroz, que veo que es el que vivimos todos y yo también conozco ese sistema. Y ahora, mi pregunta es, ¿hay responsables permanentes en que ese sistema siga vigente? Nosotros, yo soy abogado, sabemos que vivimos en un contexto de un Estado democrático de derecho constitucional y que hay funcionarios que se ocupan con mucha cautela de que ese sistema no se aplique. Es decir, hay responsables políticos para que esto no se aplique, para que no tengamos igualdad, para que no tengamos acceso a la justicia, para que no haya vivienda para todos, no haya salud para todos, etc. Es decir, es ilegal todo esto, eso creo que lo sabemos bien. Ahora, cuando usted describe todo este sistema atroz, no lo encuentro decir cómo se sale de esto. Y yo ensayo una respuesta, así digo, si los responsables políticos, que también son responsables penales, que no son muchos, es un sistema presidencialista, hay ministros y secretarios, hay gobernadores, secretarios, ministros de seguridad, directores de servicio penitenciario. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted como ministro, con el peso que usted tiene, denuncia particularmente a una persona que es responsable de todo esto? ¿Cuánto puede durar un sistema así? Es decir, cuando del mismo sistema se da vuelta y se lo ataca desde adentro para que rija la Constitución. Y si usted alguna vez hizo una denuncia de este tipo, me interesaría saber. Bueno, lo que decía hace un momento es, todo Estado de Derecho es histórico. No responde al modelo puro de Estado de Derecho porque no existe en el mundo. Esta lucha de Estado de Policía y Estado de Derecho es permanente. Por supuesto que si tengo la posibilidad de denunciar a alguien en función de delito, lo hago, si lo puedo verificar. Pero ¿es delito esto, el sistema en sí mismo? No, qué sé yo. ¿Por qué no denunciamos a Bush por las cosas que está pasando? Estamos en un sistema mundial que está planteando este problema. ¿Qué pasa con la no ratificación por parte de Estados Unidos o de las principales potencias de los tratados de preservación del medio ambiente? ¿En qué riesgo estamos? No el riesgo, la vida planetaria, ¿no? El planeta va a seguir caminando. Lo que no vamos a seguir caminando, si esto sigue así, somos nosotros. Estamos en este semi-estado de derecho, en el que más o menos estamos, y en el que hemos mejorado un poco desde que desaparecieron 30.000 personas hasta hoy. Este semi-estado de derecho, medio estado de derecho, como estado de derecho histórico, real, está en un mar, en un mundo y en un siglo que es sumamente interesante. Y es sumamente interesante porque es el siglo de la verdad. Es el siglo de la verdad porque o bien modificamos las condiciones planetarias o bien desaparecen las condiciones de supervivencia humana sobre el planeta. Hasta ahora se hicieron los genocidios del siglo pasado, ¿sí? 150 millones de muertos, fenómeno. El resto seguimos vivos. El problema es que ahora no solo la capacidad de destrucción armamentista o tecnológica es lo que amenaza la supervivencia planetaria. Lo que amenaza la supervivencia humana en el planeta es el propio sistema de producción. Guarda. Lo decidimos nosotros desde el fondo del mapa. No, podemos contribuir a algo, pero tengamos en cuenta que manejamos un semi-estado de derecho en medio de un mar muy problemático y en medio de un siglo que si no nos ponemos las pilas puede ser el último. ¿Dónde está el micrófono? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta más? Allá, a tu derecha. Levante la mano, la señora que pidió el micrófono. Sí, pero así lo escuchan todos. Espere que llegue el micrófono, ya está a su lado. Gracias. Era una pregunta que no está en el contexto de la charla de hoy, pero cuando habló de cada vez
y el paternalismo indirecto que recibimos de esa observación permanente que tenemos los ciudadanos y que algunos hemos protestado sin éxito. Quería preguntarle en esa idea, ¿qué le parece la ley antiterrorista que se votó en Argentina? Si no lo considera como una potencial amenaza para el ciudadano común en acciones que cree todavía libres. Gracias. Yo, bueno, ya lo he manifestado públicamente, la ley, la llamada ley antiterrorista, etcétera, tipificar terrorismo en la Argentina, esta es una discusión que viene de muchos años. Tiene ya bastantes años de discusión. Si lo que se pretende es realmente tipificar los actos violentos que más o menos se vinculan al nebuloso concepto de terrorismo, que no tiene definición internacional y por eso no sabemos muy bien qué es, pero normalmente lo que asociamos a terrorismo. En la legislación penal argentina no hay ningún vacío de punibilidad, absolutamente ninguno, de modo que no necesitamos ningún tipo de terrorismo para llenar ningún vacío de punibilidad. No hay acto vinculado conceptualmente a esa nebulosa que sea impune en nuestra legislación penal anterior. De modo que no, la ley es absolutamente innecesaria desde ese punto de vista. ¿Por qué se sanciona? Bueno, se sanciona porque existe un organismo internacional, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo secundario, que puede hacer recomendaciones, pero que se asume la atribución de amenazar con sanciones y que hace listas negras, que califica y que nos amenaza con afectar todo nuestro comercio exterior de exportación e importación, afectar todas las transferencias bancarias, etc. Bueno, esa es la razón. Peligro de momento no veo, pero insisto en algo que dije hace un rato, los tipos penales son armas, la carga al diablo, nunca sabemos cuándo alguien se va a disparar ni en qué momento. Si es constitucional o inconstitucional, no abro juicio porque en una vez se lo tengo que declarar. ¿Dónde está el micrófono? Señor, por favor, su pregunta. Sí, buenas noches. Ningún medio gráfico, radial o televisivo ha informado a la fecha sobre la existencia de procesamiento o condena aplicada a funcionarios policiales responsables de delitos de diversa gravedad por aplicación a la víctima de la ley del gatillo fácil. De ser de conocimiento del doctor Zaffaroni la existencia de procesamiento o condena en tal hipótesis, ¿en cuál o cuáles figuras penales se lo encuadró esa conducta? Bueno, en realidad el gatillo fácil es una forma periodística de llamar las ejecuciones sin proceso. Las ejecuciones sin proceso o ejecuciones policiales en nuestro país tuvieron lugar en forma masiva en el año 1984, 85, 86 fundamentalmente. Hubo más de 1000 ejecuciones sin proceso. En ese momento hice la denuncia pública. Los veteranos que más o menos recuerdan se acordaron de lo que pasó en esos años. Conseguimos algunos fondos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hicimos una investigación que se llamó Muertes Anunciadas, se publicó por Temis en Bogotá, comparamos 14 ciudades de América Latina, establecimos cuáles eran las reglas para detectar el fenómeno cuando era masivo. Se pudieron hacer algunas condenas. Las condenas que se hicieron fueron, últimamente hay algunos casos que han llegado al conocimiento de la Corte, son homicidios calificados, por supuesto, la pena es perpetua. Esos son los casos que se han podido investigar y se han podido condenar, son ese tipo de casos.
hoy no hay en el país un aparato masivo, pero en aquellos años sí, la policía de camp siguió operando en tiempos de gobierno constitucional. Se publicitaban las ejecuciones sin proceso a través de Canal 9, José de Ser, etc. Ustedes se acuerdan que llegaba antes que el muerto. Y se mostraban como eficacia policial, como signo de eficacia policial en la guerra contra el crimen. El discurso lo proporcionaba don Bernardo Neustadt en aquellos años. Y sí, efectivamente, entre provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y algunas comisarías de capital tuvimos 1.100, 1.200 muertos más o menos. Vamos a habilitar a su... Hay un monitoreo que hace de eso realmente en los últimos años no estamos monitoreando, pero el CELS hace anualmente un monitoreo de muerte policial. Las últimas dos preguntas. No, si puede preguntar si vamos a darle después, pero espere un poquito a que llegue el micrófono. Señorita, por favor. Perdón, voy a negociar dos preguntas con usted. ¿Puede ser? ¿Una Una. sola? Bueno, el libro que usted está presentando propone sacar del ámbito académico una temática que quienes nos encontramos trabajando en la justicia la venimos estudiando y podemos tomar decisiones todos los días para eso. Quería saber, evidentemente, sacar del ámbito académico este discurso es porque hay un mensaje para dar. ¿Qué expectativas tiene usted como emisor de ese mensaje respecto de lo que va a llegar al público? ¿Qué espera con eso? Bueno, no es que lo saque del ámbito académico, sino que creo que tenemos que modificar el comportamiento académico. Yo cada vez que escucho a un colega juez haciendo declaraciones tiemblo, porque normalmente hace declaraciones en un dialecto absolutamente incomprensible, y no porque lo que diga sea incorrecto, sino que lo que no nos enseñan es a comunicar, y no estamos entrenados para comunicar. Y hoy vivimos un mundo globalizado. La globalización es un momento de poder planetario, como fue el colonialismo, el neocolonialismo, la globalización, no es otra cosa que así como el colonialismo salió de la revolución mercantil, el neocolonialismo de la industrial, sale de la revolución tecnológica, que es una revolución comunicacional. De modo que tenemos que comunicar, o estamos perdidos. Y tenemos que comunicar antes que se nos diga que nosotros somos los encubridores de los criminales, que nosotros somos los responsables de la inseguridad, que nosotros somos los responsables de los homicidios, que en un momento van de la mano. Nosotros somos los responsables de evitar que haya más homicidios. Y tenemos que ocuparnos de tratar de que haya menos. Eso es comunicarlo de alguna manera, si no estamos perdidos. Y creo que tenemos que modificar radicalmente nuestra propia formación y nuestro propio entrenamiento académico para comunicar. Hoy la comunicación es fundamental y lamentablemente desde la Facultad de Derecho no nos enseñan a comunicar. Solo nos enseñan a que sin perder nivel técnico sepamos explicar por qué hacemos lo que hacemos. Sí, su pregunta. Sí, sobre el poder punitivo, doctor. ¿Cómo contrarrestar el avance de los fiscales, por ejemplo, el caso de Lapaduz, el fiscal Lapaduz contra el músico argentino, hace poquito? ¿Cómo contrarrestar el avance contra esos actores ya vulnerables a través de los sistemas rápidos, de justicia rápida que están tan en boga actualmente? Y finalmente, otro ejemplo con respecto a la violencia doméstica. En Córdoba, la respuesta es la prisonización por amenazas y desobediencia a la autoridad. Esa es la respuesta que hay de gente detenida y presa por esos delitos. Esa es la pregunta. Bueno, obviamente si nosotros queremos resolver los conflictos con el poder punitivo, por definición el poder punitivo no resuelve el conflicto, no vamos a resolver nada, ese es el inconveniente, ¿no? Cosa que
hay que tener mucho cuidado. Es decir, la imagen, la construcción de realidad, lleva a creer que el poder punitivo resuelve. Y incluso hasta se teoriza a través del pretendido efecto simbólico de la prohibición penal. La prohibición penal no es para ejercer nada simbólico, la ley penal no es para ejercer nada simbólico, ni es para mandar ningún mensaje. Los mensajes se mandan por internet, y si no por el correo, no por la ley penal. La ley penal sirve para meter gente presa realmente. Bueno, entonces seamos claros para lo que sirve. Y no nos queda otra que meter a alguna gente presa, sí, efectivamente, está bien, de eso estamos de acuerdo. Pero hay alguna conflictividad que tenemos que ir al conflicto mismo, como es el conflicto intrafamiliar. No podemos contentarnos con un absurdo, es decir, lo voy a meter preso por amenaza al bestia. Si meto preso por amenaza al bestia no trabaja y en consecuencia la mujer amenazada se queda sin el sueldo del bestia, claro. Entonces la hice linda, no, es un absurdo realmente, no sé, es decir, bueno, me importa un diablo, no me importa absolutamente nada de la víctima. Le voy a dar un diploma de víctima para que lo ponga en la cabecera de la cama y listo. El conflicto no se lo resuelvo, la dejo con los golpes, la dejo con los moretones, la dejo con la amenaza, la dejo sin el sueldo del marido, la dejo... No, señor, tengo que encontrar el medio de hacer que el bestia trabaje y que le pueda pasar alimento a los hijos. Bueno, simplemente es esta la solución del conflicto. No lo puedo resolver penalmente, lo tengo que resolver por otra vía. Sí, que intervenga el juez penal, etcétera, pero tengo que encontrar la solución al conflicto. Y el conflicto es el conflicto real, y la víctima es la víctima real. En la medida en que no vea el conflicto y no vea la condición de quien padece el conflicto, y no lo voy a resolver. Y por definición, el sistema punitivo no ve el conflicto, porque el sistema punitivo está para llegar después del conflicto. Cuando el muerto está muerto, no tengo que llegar antes. Y para llegar antes no me sirve el sistema punitivo. Sí, puedo cierta coerción punitiva ejercer para llevar a la solución, pero el modelo punitivo puro no. Ese es el asunto. Cuando llegamos nosotros con el poder punitivo, el desastre ya está hecho. Esa es la realidad. Y si queremos resolver un conflicto en curso con el poder punitivo, en lugar de resolver el conflicto, lo complicamos, lo agravamos. Pero bueno, eso es una construcción de realidad que tenemos introyectada. Nos han introyectado el modelo punitivo como modelo, y nos lo introyectan no solo a través nos introyecta la comunicación a través de la misma comunicación de entretenimiento. Fíjense ustedes lo que son las series policiales televisivas. ¿Qué nos meten en la cabeza? Que todo conflicto se resuelve violentamente, que no hay otra solución que no sea la solución violenta, que el héroe es el tipo que se pasa por encima de la legalidad, que hay algún funcionario fiscal o algún jefe estúpido que le indica que debe respetar la ley, y gracias a que él no respeta la ley, salva a la muchacha boba siempre en una situación subordinada, etcétera, que se cae en el momento de mayor riesgo. Por eso es una imagen deteriorada de la mujer, el macho fuerte que salva a la mujer porque violó la ley, y gracias a eso, un psicópata, por otra parte, lo matan, le dan patadas, no sé, etcétera, sufre, y tiene una hiposensibilidad al dolor, después se para, mata al villano, y después que mató al villano, como también es un hipersexual, se va con la otra del brazo a tomar whisky. Ese es el asunto. Bueno, esos son los valores que nos hacen tragar. Esa es la cuestión. Bueno, eso... Tenemos que aprender a comunicar estas cosas, si no, estamos listos. Reiterándole el agradecimiento y las disculpas por el atraso del primer momento, les cuento que tanto el doctor Zaffaroni como Miguel Rep firmarán libros afuera y les pido por favor que me ayuden a decirle gracias a